siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque su mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Bendito Padre Celestial, en esta noche, de rodillas delante de ti, Señor, damos alabanza y gratitud a tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre mío, por tu cuidado y protección. Gracias porque tú nos amas y nos lo demuestras cada día al extender la vida, la salud y el cuidado de nuestros hermanos. Señor mío, hemos llegado a este punto para darte alabanza y gratitud. Saber que tú nos unes, que tú nos traes, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En esta noche queremos suplicarte, Padre mío, la dirección de tu Divino Espíritu Santo. Tenemos un desafío, Señor, al cual tú nos has llamado. Ahora, Padre, nos abres las puertas para establecer un nuevo centro del adventismo histórico en Colombia. Padre, gracias porque has propiciado las condiciones para que nuestros hermanos misioneros vayan hacia ese lugar, ubicado en Cundinamarca. Padre mío, si tu presencia ha de ir con ellos, sácalos de donde están, Señor. Gracias por las personas que han propiciado y que tú has utilizado como tus siervos para poder, Señor, coordinar y facilitar las cosas. Ahora las puertas están abiertas, los lugares, las 3 fincas donde han de ir nuestros misioneros están listas, las personas las están esperando. Ahora nos corresponde a nosotros, Señor, dar el paso para poder apoyar a estos misioneros de tal manera que puedan ir hacia ese lugar y sembrar la bandera de la verdad del adventismo genuino. Señor, te ruego que en esta noche nos bendigas y que al estudiar este tema, Señor, cómo fue establecido
cómo fue confirmada la verdad del santuario celestial, cómo fue que se reveló la eternidad de la ley de Dios y cómo fue que de una manera prodigiosa, Señor, tú estableciste también la vigencia de la ley de Dios y especialmente la obligatoriedad de guardar y santificar el santo sábado. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Pedimos humildemente tu divina dirección y que este tema, Señor, pueda quedar grabado en nuestras mentes y que para la honra y la gloria de Dios sea de testimonio para muchas personas que no conocían esta bella historia, que es grato recordarla, Señor. La historia del surgimiento del movimiento adventista, la historia del surgimiento, Señor, de la doctrina del santuario celestial, donde Cristo es todo y está en todo. Gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, buenas noches. Los estoy saludando a todos, hermanos, para la gloria de Dios, a nuestros hermanos y amigos que también siguen por las redes sociales. Para la gloria de Dios, los estamos saludando y esperamos que esta noche sea de grande bendición para todos nosotros poder estudiar este tema. Queremos recordar, hermanos, que el tema que vamos a estudiar esta noche lo hemos titulado así: Cuando Dios afirmó la verdad acerca del santuario celestial. ¿Sí? Cuando Dios afirmó la verdad del santuario celestial, la eternidad de la ley de Dios y el santo sábado. La época cuando el Señor reveló la verdad del santuario celestial lo estudiamos anoche. Ahora vamos a ver cuándo la reafirmó o la afirmó esa verdad y cómo con esa afirmación acerca de la verdad del santuario celestial mostró que la ley de Dios es eterna, que se encuentra allá en el lugar santísimo del santuario celestial, literal, y cómo dentro de esa arca está la ley de Dios, y en esa ley de Dios vigente reveló también la vigencia del santo sábado. Hoy nos queremos espaciar, ¿sí? Nos queremos espaciar en este hermoso tema. Anoche estuvimos revisando el tema cuando Dios reveló la verdad de la existencia del santuario celestial. Bueno, nosotros anoche revisamos esta preciosa experiencia de un hombre llamado Hiram Edson. Apreciados hermanos, el contexto de lo que estudiamos anoche dice que por allá en 1832, 33, Dios escoge a un agricultor, Guillermo Miller, un hombre que años antes había sido escéptico, había dudado de la Biblia, pero que cansado de estudiar esas teorías sin sentido, se dirigió a la Biblia. Entonces encontró que la Biblia sí traía consuelo, traía esperanza, traía paz,
y que sí había congruencia en las cosas que estaban allí escritas. Entonces el Señor, al igual que en América, con Guillermo Miller, levanta en otros países una veintena de predicadores que empiezan a estudiar las profecías, las cuales el Señor había prometido que les iba a quitar el sello después de 1798, una vez iniciara el tiempo del fin. Esta veintena de hombres y casi con 3000 predicadores empiezan a predicar la verdad de la segunda venida de Cristo. Todo el mundo creía que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra. Todas las denominaciones creían lo mismo. Y Guillermo Miller, en los cálculos que hizo, basado en el principio de día por año, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en principio en el calendario judío, que vendría en el año 1843. Esa fecha del último día de 1843 en el calendario judío corresponde al 21 de marzo de nuestro calendario del año 1844, cuando estas personas adventistas milleritas esperaban la venida del Señor. El día de mañana y durante el Santo Sábado nos estaremos espaciando en esa bella historia. ¿Cómo llegaron ellos a esos cálculos? ¿En qué consistió la demora? Revisaremos nuevamente las tablas de Habacuc, la profecía de Habacuc, y cómo en esas profecías se declaraba que la visión se iba a tardar un poco, pero que el que ha de venir vendrá, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, anoche revisamos que los cálculos de Guillermo Miller y sus asociados llegaban hasta el 20, en principio al año 1843, pero que ya después corrigieron los cálculos y entonces debían llegar al 22 de octubre de 1844. La profecía de los 2300 tardes y mañanas. En el día de mañana estaremos entrando en detalles de cómo llegaron a esos cálculos, dónde estuvo el error y cómo fue que se reconsideró la fecha, donde volvieron a chasquearse, pero que gracias a Dios, la mano de Dios venía dirigiendo las cosas de tal manera que fue plan de Dios que todo esto pasara. Entonces dijimos, hermanos, solamente para recordar este precioso momento, inolvidable, ese día, esa mañana, esa noche, donde los cálculos habían llegado al 22 de octubre de 1844. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. Bueno, habían esperado hasta las 12 de la noche. Ya de entrada estaban equivocados porque en la Biblia se enseña que el día no termina ni comienza a las 12 de la noche. Ellos no tenían esa luz, creían, como todo el mundo creía, que los días terminaban a medianoche. Esperaron hasta el último minuto de la medianoche y el Señor no vino. Entonces leíamos que la desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. Y entonces se menciona a un hombre, a una persona de nombre Hiram Edson, un diligente estudioso de la Biblia. Allí no se dice que él era adventista del séptimo día. Allí no se dice que él era pionero. Sencillamente se lo menciona como un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York. Obviamente era adventista. No era adventista del séptimo día porque hasta ese momento ni conocían la verdad del sábado, ni se había revelado.
Eran adventistas porque esperaban la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero era adventista millerita, porque con Guillermo Miller y otros esperaban la venida de Cristo. Algunos metodistas, algunos bautistas, algunos presbiterianos habían creído también en la segunda venida de Cristo y se habían unido a Guillermo Miller. Entonces, cuando no vino el Señor el 22 de octubre de 1844, la desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. Y menciona a Irán Edson, un diligente estudioso de la Biblia. Este hombre, Irán Edson, no era cualquier persona. No era un lector superficial de la Biblia, que se entretenía nomás leyendo un parrafito, un salmo, un versículo al azar. No, era un diligente estudioso de la Biblia de Nueva York. Entonces él, antes de ser adventista del séptimo día, cuando era adventista millerita y se chasqueó juntamente con otros, él tuvo el privilegio, hermanos, tuvo el honor de ser la primera persona entre los adventistas a quien le fue revelado la verdad de la existencia del santuario celestial. Allí no se menciona para nada todavía a Elena de White. Ella ni siquiera había recibido su primera visión. Se menciona a Irán Edson. Ya después que Irán Edson comparte esa verdad juntamente con el pastor Crozier y otro hermano de apellido Han, entonces le es confirmada la verdad a la profeta de Dios. Pero dice que este hombre va a describir lo que ocurrió con ese grupo de creyentes del cual él formaba parte. Habían creyentes de todas las iglesias que el Señor había sacado de Babilonia, las había sacado para congregarlas inicialmente en un grupo de unas 500 personas que esperaron hasta el 22 de octubre la venida del Señor, pero que se chasquearon. Irán Edson escribe ese maravilloso día. Lo digo maravilloso porque, como leímos, como cantamos en el canto, qué grato es contar esta historia. Hermanos, durante el Santo Sábado nos estaremos espaciando y los días que vienen en este maravilloso libro que se llama El Gran Movimiento Adventista, para volver a revivir esos momentos, como este, por ejemplo. Dice Irán Edson, nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor. Hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Esa noche, hermanos, del 22 de octubre de 1844, esa noche, estos hermanos lloraron, se angustiaron, se entristecieron y no pararon de llorar toda la noche. Estaban defraudados, estaban chasqueados. Amaneció el día. Irán Edson se preguntaba a sí mismo, ¿ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras máscaras, esperanzas y expectativas? Sin embargo, dice él, narrando su experiencia, que comencé a sentir que podía haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos, vayamos al granero. Entramos en este, cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu Santo la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas. Sintieron la seguridad de que Dios había escuchado las oraciones y de que se nos daría luz y que se les iba a dar y se les iba a explicar
o que la razón de nuestro chasco, dice él, sería explicada en forma clara y satisfactoria. Sintieron, el Señor les hizo sentir a través del Espíritu Santo esa seguridad, primero de que esas oraciones habían sido escuchadas y segundo, de que se les iba a dar explicación clara y satisfactoria del chasco. Ya era el segundo chasco. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, un campo de maíz, fui detenido en medio de él. Hermanos, este momento en el que se narra este momento es un momento muy especial para el adventista historicista, porque el Señor escoge a este hombre en ese día, en ese momento. ¿Sí? ¿Qué día era, hermanos? ¿Qué día era este día donde Irán Edson está narrando? ¿Qué día en el calendario era? 23 de octubre. El 23 de octubre. Ellos habían pasado la noche llorando, llorando, habían madrugado a orar. Ya era el 23 de octubre. Obviamente, el día no había empezado bíblicamente a las 12 de la noche, pero al caer el sol del día anterior, pues había empezado el 23 de octubre ya. ¿Sí? Entonces, ese día, 23 de octubre, dice que desayunaron y él le dijo a un hermano, vayamos a ver y animar a algunos de nuestras hermanas. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, fui detenido en medio de él. El Señor se le presenta, el Señor detiene a Irán Edson, lo detiene. El cielo pareció abrirse ante mi vista. Hermano, colócate tú por un momento en el lugar de Irán Edson, donde él tiene el honor, el privilegio, por primera vez en esta tierra, por primera vez, digámoslo así, en el contexto de 1844. ¿Sí? Porque a Juan se lo llevó en el espíritu al santuario celestial. Él vio el lugar santo, vio el lugar santísimo. Sí, Pablo también, porque Pablo escribió Hebreos. Juan escribió el Apocalipsis. Pero dice, el cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente, no había duda. Él miró, como estamos viendo nosotros en este momento algo, miró. ¿Qué miró? Que miró el lugar santísimo y el lugar santo. Los miró allí. Y miró a Cristo en el lugar santo, entrando al lugar santísimo. Miren que ellos esperaban que Cristo salga del lugar, que salga del cielo, ¿cierto? Y dice, y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo, del santuario celestial, para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez. Esto nos dice a nosotros que ellos tenían la concepción de que Jesús estaba en el cielo. Él lo narra así, pero ellos no tenían idea de que allá en el cielo había lugar santo y lugar santísimo. Ellos no conocían todavía la realidad de que allá en el cielo había un santuario. Apenas se les va a revelar. Ellos no tenían conocimiento. Estaban los textos de Hebreos, de Apocalipsis allí escritos, pero no sabían que había un santuario literal de 2 compartimientos en el cielo. Él lo escribe en estos términos ya después, cuando conocieron la verdad del lugar santo y lugar santísimo. Y él lo explica así, pero ellos no conocían ese día que en el cielo había lugar santo y lugar santísimo, o sea, los 2 departamentos del santuario celestial. Ellos esperaban que Cristo venga del cielo, pero no que salga del lugar santísimo como nosotros ahora que conocemos la verdad completa, lo sabemos. Entonces él narra y dice que
vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, en esa fecha, mes séptimo, día 10, cuando finalizaron los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, explicadas en Daniel 9:24 al 27, ¿sí? En vez de salir del lugar santísimo, ese día, había entrado por primera vez. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre salir del lugar santísimo y venir a la tierra a entrar por primera vez al lugar santísimo. Ellos no tenían idea de que en el santuario en el cielo había un santuario con los dos departamentos como el santuario terrenal. No sabían que el Señor Jesús primero había entrado al lugar santo desde el año 31 y no sabían que en ese día, en 1844, 22 de octubre, el Señor había entrado al lugar santísimo. Ellos no sabían eso. Pero a Irán Edson se le muestra definida y claramente el santuario y se le muestra que Cristo, en lugar de venir a la tierra, entra por primera vez al lugar santísimo. De verdad que es un gran honor, ¿no? Para Irán Edson ver esto, así verlo clara y definidamente como él lo dice. Y Dios le muestra a este hombre sincero, estudioso de las Escrituras, le muestra esa verdad tan especial. Y esa verdad tan especial de demostrar que en realidad sí existe un santuario de dos compartimentos en el cielo. Y esa verdad de que en 1844 Irán Edson ve a Cristo entrar al lugar santísimo, pues es un alto honor para un hombre en esta tierra. Y es una verdad valiosísima para nosotros, porque hoy en día el mundo cristiano, primero que todo, niega que en el cielo haya un santuario literal de dos compartimientos, lugar santo y lugar santísimo. El mundo cristiano lo niega. El adventismo que antes creía en esa verdad ahora la niega y dice y cree como el evangélico cree que todo el cielo es un santuario y que en el cielo no hay un santuario literal de lugar santo y lugar santísimo. Primero que todo eso, el mundo cristiano niega el santuario celestial. Y en segunda instancia, pues, si niegan el santuario literal en el cielo, pues van a negar que Cristo pasó primeramente del año 31 a 1844 en el lugar santo, y no van a aceptar y no aceptan que entonces en el santuario literal del cielo, el Señor Jesucristo haya pasado al lugar santísimo. Por eso, mis hermanos, en la Biblia, a los hijos fieles de Dios se les da una característica y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El mundo cristiano ha seguido al Cordero, pero solamente se quedaron con el Cordero en el atrio. Se quedaron con el Cordero en el atrio, se quedaron en la cruz del Calvario. Pero no lo siguieron por la fe al lugar santo cuando Él ascendió en el año 31. No lo siguieron al lugar santo. Y menos lo han seguido cuando el Cordero pasó al lugar santísimo en 1844. Entonces no son los hijos fieles de Dios, porque aunque digan ser cristianos y aunque digan tener la Biblia y aunque digan o hagan profesión de guardar el sábado, no siguen al Cordero por donde quiera que va. La ruta del Cordero. Es interesante, ¿no? Para un tema preparar. La ruta del Cordero, del Getsemaní a la cruz, de la cruz al santuario celestial. De la cruz al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. La ruta del Cordero. Y nosotros, los hijos fieles, debemos seguir al Cordero por donde quiera que va. Entonces, hermanos, ¿sí? Dice que en lugar, ¿no es cierto? En lugar de venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo,
había entrado por primera vez en ese día, al terminar las 2300 tardes y mañanas, en el segundo departamento de ese santuario. Aquí hay una evidencia de Irán Edson que se apoya en el libro Cristo en su santuario para decir que Irán Edson también creía porque él vio que en el cielo hay un santuario literal con 2 departamentos. Él lo vio, así como lo vio Juan, así como lo vio la profeta Elena White, así como lo vio el apóstol Pablo. ¿Sí? Y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Entonces ellos estaban confundiendo los asuntos, ¿cierto? Las fechas matemáticas, en principio, había un error, lo corrigieron, eso lo vamos a estudiar mañana, un error de 6 meses, lo corrigieron. El primer chasco para ellos fue el 21 de marzo de 1844 en nuestro calendario y luego, obviamente, corrigieron el error, pasó al 22 de octubre de 1844, el segundo chasco, el gran chasco, ¿cierto? Entonces entendieron que Cristo, al entrar al lugar santísimo en ese día, el 22 de octubre de 1844, tenía que hacer allí en ese lugar santísimo, primeramente tenía que hacer una obra de juicio, una obra de investigación, a lo que nosotros le llamamos el juicio investigador, ¿sí? Que iba a terminar con el cierre de la gracia y otros eventos antes de que Cristo venga a esta tierra, ¿sí? Por eso es grato contar esta historia y revivirla y vivirla nosotros como si fuera hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en el gran día de la expiación, ¿sí? Voy a seguir leyendo. Dice que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días de Daniel 7, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces, dice Irán Edson, mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis. El Señor estaba dirigiendo a este hombre, estudioso de las Escrituras, humilde, un hombre de oración, ¿sí? Mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. Entonces él ahora une Daniel 8:14 con Apocalipsis 10, con Habacuc 2, porque esas palabras donde dice que la visión había hablado y no había mentido, son tomadas de allí. Muy bonito, muy interesante. Bueno, ya anoche leímos que a esto le siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Sagradas Escrituras referentes al tema, particularmente la epístola de los Hebreos, ¿cierto? Y ese estudio diligente lo hicieron este mismo hombre, Irán Edson, con un médico de apellido Han y un profesor, un maestro, el maestro Crozier. Ya luego Crozier escribió, ¿cierto? Escribió el asunto. El resultado de estos estudios conjuntos fue registrado por Crozier, se publicó en un periódico llamado El Amanecer del Día y luego se reescribió y se amplió y se publicó en un número especial de un periódico llamado El Day Star, La Estrella Matutina, en 1846. Pero lo interesante de esto es que, hermanos, dice que esto, hermanos, la presentación de este tema escrito, un poco extenso, ¿cierto? Infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos. A los hermanos, a esos creyentes adventistas que estaban desilusionados y esparcidos, esos 50,000 que estaban esparcidos. Y a muchos de ellos les causó ánimo la explicación de ese chasco.
les causó ánimo, porque vieron un fundamento escrito, una realidad. Ahora sabían que el santuario que iba a ser purificado no era esta tierra, sino el santuario celestial, y que la purificación del santuario era entonces la obra final que el Señor iba a hacer al pasar del lugar santo al lugar santísimo. Eso les infundió aliento, esperanza, les animó sus corazones, ¿cierto? Y llegaron a la conclusión entonces clara y concreta, confirmada por la visión que se le dio a Irán Edson, que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días estaba en el cielo y no en la tierra como habían creído antes y como lo creían todo el mundo. Lo interesante de esto es que a la hermana White el Espíritu Santo le confirma y, y leo de aquí que dice que Elena de White, en una declaración escrita el 21 de abril de 1847, o sea, un año después de que Crozier escribiera todo esto, ¿cierto? Ella expresó lo siguiente en el respaldo del artículo de Crozier acerca del santuario. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario. O sea, Dios le mostró en 1846 a la hermana White, ¿sí? O sea, de 1844 pasaron 2 años. Irán Edson escribió, estudió, se juntó con el médico Hahn, con Crozier, escribieron, publicaron, ampliaron, publicaron, y entonces el Señor confirma esa verdad a la hermana White. Ya la hermana White ya venía con el don de profecía, ya había recibido el don de profecía, sus primeras visiones, y ahora el Señor le revela en 1846 que, como ella dice, que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra del 7 de febrero de 1846. Y ella dijo, me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. Bueno, esa es la historia, hermanos, que revisamos ayer, ¿no es cierto? Entonces ella ya luego escribió, ya en 1889, una referencia también de esta experiencia que fue aledaña al Gran Chasco y donde ella escribió también allí y enumeró los 7 pilares de la fe adventista. Es interesante, hermanos, es interesante que esta realidad del santuario celestial fue afirmada, ¿sí? Entonces, lo que hoy vamos a estudiar es cuando Dios afirmó la verdad acerca del santuario celestial y afirmó que la ley de Dios es eterna y que en esa ley de Dios se encuentra el santo sábado. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, ¿cierto? ¿Sí? Nuestros pioneros habían estudiado el santuario terrenal. Ellos conocían en el libro del Éxodo, conocían el libro del Levítico, lo habían estudiado y sabían que había un santuario terrenal que estaba prefigurando el Evangelio, que tenía un atrio, un altar de bronce, una fuente, un lugar santo, un lugar santísimo. Conocían el día de la expiación en la tierra y nunca habían relacionado eso con un santuario, con la existencia de un santuario celestial, porque ellos ignoraban que en el cielo había un santuario celestial. Ellos esperaban otra situación. Entonces, cuando ellos comienzan a leer y a leer y a investigar, dice que en su investigación descubrieron que el santuario terrenal, edificado por Moisés al mandato de Dios de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte Sinaí, era un símbolo para este tiempo, para ese tiempo,
en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Eso apenas lo vinieron a descubrir, hermanos, después del chasco. Entre Irán Edson, Crozier, el médico Hahn, ¿sí? Apenas empezaron a estudiarlo, a revisarlo, y claro, juntando todo, descubrieron que ese santuario terrenal había sido construido, pero que había un modelo, había un santuario literal, un santuario real. Entendieron que a Moisés se le mostró el santuario real allá en el monte Sinaí y descubrieron, y Dios le confirmó a través de esa visión que tuvo Irán Edson, donde Dios abre los cielos y le muestra ese maravilloso espectáculo de ver el santuario celestial literal con dos departamentos en el cielo, y le da el honor a este hombre humilde de ver a Jesús entrando al lugar santísimo. Colócate tú por un momento en el lugar de Irán Edson, hermano o hermana. Qué honor, ¿verdad? Qué honor. Le abrió los ojos para ver la maravillosa verdad del santuario celestial. Y entonces ellos estudiaron y vieron que todos esos lugares santos, ese sacerdocio era figura de las cosas celestiales, que todo eso era un tipo de la realidad que está en el cielo. Y que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y leyeron estos textos, hermanos, de Hebreos 9:9, 8:5, ¿sí? Leyeron eso. Entonces ahora sí captaron, el Espíritu Santo les reveló y captaron, claro, claro que el santuario que debía ser purificado no es este santuario terrenal, sino el santuario celestial. Que todo lo que sucedía en el santuario terrenal estaba prefigurando lo que sucede en el santuario celestial. Y Dios confirmó esta verdad del santuario celestial. El santuario celestial en el cual Jesús ministra a favor de nosotros es el gran original. Eso vieron ellos, del cual el santuario edificado por Moisés fue una copia. Y que el esplendor sin par del santuario terrenal reflejaba ante la vista humana las glorias del templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. A esas conclusiones llegaron ellos, ¿sí? También, ¿qué dijeron? Así como en el santuario terrenal había dos compartimentos, el santo y el santísimo, así hay dos lugares en el santuario celestial. Y el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, también tienen su contraparte en el santuario celestial. En santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en el cielo, y allí él contempló el candelabro y el altar del incienso, y cuando el templo de Dios fue abierto, vio el arca de su pacto. Qué maravilloso, hermanos. Ellos estudian esto y entonces Dios confirma la verdad de que en el cielo existe un santuario literal con dos compartimentos y que a Juan se le muestra el lugar santísimo y ahí está el arca de su pacto. Y qué maravilloso, hermanos, entender. Los que buscaban la verdad encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. ¿Sí? No había duda, no había ninguna duda, era irrefutable todo. Moisés hizo el santuario terrenal a partir de un modelo que se le mostró. Y ese modelo era el santuario celestial. Pablo declara que el modelo es el verdadero santuario que está en los cielos y Juan testifica que lo vio en el cielo. A esas conclusiones llegaron por el estudio. Ahora, con anterioridad, Elena de White había escrito especialmente acerca del moblaje. A ella, sí, con anterioridad, allá en primeros escritos, ella había escrito así. También se me mostró en la tierra un santuario con dos departamentos. Se parecía al del cielo y se me dijo que era una figura del celestial.
Los enseres del primer departamento del santuario terrestre eran como los del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado, miré el interior del lugar santísimo y vi que el moglaje era el mismo que el del lugar santísimo del santuario celestial. O sea que ella también es llevada en el espíritu en visión y ve el lugar santísimo y ve el arca y ve dentro del arca la ley de Dios y ve ahí en la ley de Dios el santo sábado. Miren, veamos esta referencia del arca y la ley de Dios en el santuario celestial. En diferentes ocasiones, ella habló y escribió acerca del arca en el lugar santísimo del santuario celestial. Una de esas declaraciones fue hecha en un sermón predicado en Suecia, en un sitio llamado Orebro, 1886. Escribió ella así: los amonesto, no coloquen su influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová la escribió en el templo del cielo. El hombre puede hollar su copia terrenal, pero el original se conserva en el arca de Dios en el cielo. Y sobre la cubierta de esa arca, precisamente encima de esa ley, está el propiciatorio. Jesús está allí mismo, delante de esa arca, para mediar por el hombre. Interesante, ¿no? Esta cita, ¿sí? Jesús y vio el arca y vio la ley. Ahora, hermanos, hablando acerca de esto, del arca y la ley, acá tenemos un puntico que quiero leerles acerca del santuario y el sábado. Ya vimos cómo a Irán Edson, a Juan, a Pablo, se les muestra el santuario celestial, a la hermana White, y se les muestra allí el arca. En el contexto de una revelación acerca del santuario celestial, se confirmó la verdad del sábado. Y eso fue en la visión que se le dio a Elena de White el 3 de abril de 1847. 3 de abril de 1847, a la hermana White, ¿sí? Se le confirma la verdad del sábado. Habían habido unos antecedentes con José Bates y con Raquel Oz antes, pero en esta fecha, el 3 de abril de 1847, cuando estaban en el hogar de los hermanos Howland, en Towson, Maine, se le confirma a la hermana White la verdad de la eternidad de la ley de Dios y la verdad del Santo Sábado. Ella escribió, en este contexto ella escribió: sentimos un inusual espíritu de oración, y mientras orábamos el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí noción de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. ¿Qué templo era ese? Ella no está diciendo que todo el cielo es un templo. Ella dice que mientras estaban en ese hogar, vino el Espíritu Santo, perdió noción de las cosas terrenas, entró en una visión de la gloria de Dios, vio un ángel que venía con presteza hacia ella y me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, que está en el cielo, donde vi un templo en el que entré. Miren que ya se diferencia, ¿sí? Ella dice que allá fue llevada a la nueva Jerusalén, a la ciudad santa, y que allá en la ciudad santa vio un templo. Y entonces dice que ella entró en ese templo antes de llegar al primer velo. O sea, está describiendo un santuario literal de 2 compartimentos, como estaba en el santuario terrenal. Ella no está diciendo que todo el cielo es un santuario, un lugar santísimo. Entonces dice, donde vi un templo en el que entré antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta.
la entrada al lugar santo, porque al lugar santo, allí había una puerta, ¿cierto? Y luego había el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Hemos visto eso. Antes de llegar al primer velo pasé por una puerta. Ese velo se levantó. ¿Cuál velo? El primer velo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo se levantó. Perdón, estoy equivocado. Aquí voy a corregir. Dice así. Vi a un ángel que que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Bueno, es la puerta de la entrada al atrio. ¿Sí? El primer velo es la entrada entonces al lugar santo. El segundo velo, corrijo, es la entrada al lugar santísimo. Antes de llegar al primer velo, a la entrada al lugar santo, pasé por una puerta, o sea, la entrada al atrio. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso. Noten que ella ve ahí el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Los muebles que el Señor le ordenó a Moisés que los hiciera y los colocara allí. Esos 3 muebles. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Ella lo miró. ¿Sí? Levantaron el segundo velo. El mismo Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. ¿Y qué dice? En el santísimo vi un arca, cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Y aquí ella describe cómo estaban los ángeles. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se asemejaba a un trono donde mora Dios, la presencia de Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso. Entonces la hermana Juárez ve el arca también, ¿sí? Ve el arca, ve el lugar santísimo, ve a los ángeles, ve a Jesús. Y noten, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, las tablas de la ley de Dios, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué momento tan bonito para ella y para nosotros! Es llevada al santuario celestial, lugar santo, lugar santísimo, el arca. El Señor, ¿cierto? Le muestra y dentro del arca ve es el vaso de oro con el maná, la vara de Aarón, las tablas de piedra plegadas. Jesús abre esas tablas y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Hermanos, el mundo cristiano asegura y dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz. El adventismo dice ahora que no se puede guardar la ley de Dios. Si no se puede, si fue clavada en la cruz, si no se la puede guardar, ¿para qué existe allá en el cielo? ¿Para qué existe allá en el lugar santísimo? Si no es para demostrar que esa ley está vigente y nosotros tenemos el deber de obedecerla por amor, ¿sí? Ahí les he mostrado. Dice, repito, dice, en una tabla había 4 mandamientos y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. ¿Por qué será que los 4 de la primera tabla brillaban más que los otros 6? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué?
¿Por qué, mis hermanos? Hermano, porque los primeros cuatro tiene que ver con Dios, con la adoración a Él, con Amén. no, bueno, ya tiene que ver con Él, o sea, con la adoración, con el Es día que nuestro, es de Él. es, amén. Es nuestro deber para con Dios. Los primeros cuatro mandamientos. ¿Y qué dicen los primeros cuatro mandamientos? Ahí en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 están escritos. ¿Qué dicen? Hermanos, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni figura ni de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. ¿Sí? No tomarás el nombre santo de Dios en vano. Y el cuarto dice, acuérdate del sábado para santificar. Los cuatro primeros mandamientos son nuestro deber para con Dios. Y ella dice que esos primeros cuatro mandamientos de esa primera tabla brillaban más que los otros seis. Y dice, pero el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. ¡Qué fundamento! ¡Qué raciocinio, hermanos! Cuando alguien te diga que el sábado fue violado, fue clavado en la cruz y que fue abolido y que lo podemos violar, entonces pregúntale si tenemos derecho nosotros a pensar o aceptar que si el sábado fue clavado en la cruz, anulado, abolido, entonces los otros mandamientos, los otros 9 mandamientos también fueron abolidos. Y si no es pecado violar el sábado, entonces no será pecado violar los otros 9 mandamientos. Qué razonamiento tan significativo, ¿verdad? Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, dice ella. Pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9 y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso. Hermanos, en esta época, en estas fechas, en este contexto, Dios confirmó la verdad de la existencia de un santuario literal en el cielo. Confirmó la eternidad, la verdad de la eternidad de la ley de Dios y confirmó la vigencia del cuarto mandamiento, la eternidad y la obligatoriedad del ser humano para guardar el cuarto mandamiento. Dios la confirmó a través de las visiones que le dio a Irán Edson y a la profeta de Dios. Ahora, esta verdad del santuario celestial, dijimos, fue afirmada y reafirmada, ¿cierto? Repetidas veces encontramos en los escritos de Elena de White declaraciones acerca de la realidad del santuario celestial, su moglaje y su servicio. Esto, hermanos, la Corporación Adventista lo ha echado por tierra, ¿sí? Por eso hacen todo lo posible por arrojar sombras sobre los testimonios, decir que ella no fue profeta al nivel de los profetas del canon de la Biblia y denigrar a la profeta y llamarle nomás escritora y autora americana, en el mejor de los casos, porque ahora ya la llaman con apodos, con otros nombres. Pero ella repetidas veces en los testimonios, en sus escritos,
presenta declaraciones acerca de que el santuario celestial es una realidad y que es un santuario literal y que tiene sus muebles y en ese santuario celestial se hace un servicio de expiación. Una de ellas, de esas declaraciones, fue escrita en 1880 cuando se refirió a la experiencia de los creyentes adventistas después del chasco. Ella va a hacer una narración, ¿no es cierto? Va a hacer una narración donde ella va a mencionar esa experiencia de los adventistas cuando se chasquearon. Pero este contexto, hermanos, es cuando Dios afirmó la verdad acerca del santuario celestial, la eternidad de la ley de Dios, y el sábado les reafirmó y que todo lo que pasaba, ¿no es cierto?, allí era una representación, lo que pasaba en el santuario terrenal era una representación de lo que sucedía en el santuario celestial. Bueno, en su investigación, los pioneros descubrieron que el santuario terrenal edificado por Moisés al mandato de Dios, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, era un símbolo para ese tiempo en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, y que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Y también que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso lo mencionamos ya, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a pasar acá. Esto ya leímos la amonestación de la hermana Huay. No coloquen su influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová la escribió en el templo del cielo. ¿Sí? El hombre puede hollar su copia terrenal, lo que están haciendo los cristianos, hollando la ley de Dios. Los católicos cambiándola por ese catecismo donde enseñan mandamientos de hombres. Los adventistas pisoteando también esa ley, ¿sí? Pero el original se conserva en el arca de Dios en el cielo, y ese original es el que va a traer Dios, esas tablas van a aparecer cuando el Señor venga. Todo el mundo la va a ver y todo el mundo va a ver que el cuarto mandamiento va a brillar más que los demás, ¿cierto? Bueno, esto lo leímos ya. Dice, en 1903 ella escribió nuevamente de la realidad del santuario celestial. Dice, podría decir mucho con respecto al santuario, del arca que contiene la ley de Dios, de la cubierta del arca, el propiciatorio, de los ángeles a ambos lados del arca, y de otras cosas relacionadas con el santuario celestial y con el gran día de la expiación. Podría decir mucho acerca de los misterios del cielo, pero mis labios están cerrados. No siento inclinación por tratar de describirlos. Pero ella testificó una y otra vez. Hermanos, queremos recordar, para terminar, de que esa verdad del santuario celestial, que esa verdad de la eternidad de la ley de Dios y del santo sábado, fue vez tras vez, fue una verdad, hermanos, que no fue un antojo de un hombre o de una mujer o de una denominación. Fue una verdad establecida por testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? Gracias a Dios que nosotros tenemos profeta. Hacemos caso de lo que la Biblia enseña. Aceptamos la Biblia como única fuente de autoridad. Y esa Biblia, hermanos, esa Biblia, la Biblia, gracias a Dios, nos enseña y nos confirma. Discúlpenme un ratito aquí, parece que se me va a descargar el computador. Un momentico, hermanos. La Biblia nos confirma que si aceptamos la Biblia como una única regla de fe y conducta, pues aceptamos el don de profecía, el don que inspira a los profetas,
que está contenido dentro de la Biblia. La mayoría de cristianos, hermanos, tienen la Biblia, pero no aceptan las doctrinas bíblicas, no aceptan los pilares de la fe del adventismo, los pisotean y tienen la Biblia. Y mienten cuando dicen que ellos creen que la Biblia es la única norma de fe y conducta. Mienten, porque si eso fuera verdad, aceptarían que el don profético es un don del Espíritu Santo que tiene que estar vigente hasta el fin, hasta que Cristo venga. Pero ellos han rechazado al profeta del tiempo del fin, lo han aserrado, lo han mutilado y por eso están desenfrenados. Los cristianos de otras denominaciones no tienen ni idea de los 7 pilares de la fe adventista que están en la Biblia. Y los adventistas, el profeso pueblo de Dios, después de conocerlos, los cambiaron, los pisotearon, los demolieron y están en peores condiciones que aquellos que nunca los conocieron. Están en peores condiciones que el pueblo judío, porque el pueblo judío tenía el Antiguo Testamento y 4000 años de historia desde el Edén. Pero el pueblo profeso adventista, el pueblo profeso de Dios adventista, ¿qué tiene? Tiene el Nuevo Testamento, tiene 2000 años más de historia y tiene más de 200.000 páginas escritas, inspiradas por el Espíritu Santo a través de la profeta Elena White. Y está en peores condiciones que los cristianos de otras denominaciones y que el mismo pueblo judío. Es una triste realidad, ¿sí? Entonces, hermanos, esta verdad del santuario celestial, de la eternidad de la ley de Dios, es una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Las visiones que recibió Elena de White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición que el 22 de octubre de 1844 había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gradualmente la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, ella recalcó los estudios que habían realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Entonces ella narra, hermanos, lo que nosotros ya hemos estudiado estas veces. ¿Cómo llegaron estas doctrinas fundamentales, estos pilares de la fe? Entre ellas, la verdad del santuario. ¿Cómo llegó? ¿De dónde? ¿De qué resultado fue? ¿Sí? Y estas verdades son ignoradas por el profeso pueblo de Dios. Creen que es un antojo nada más. Niegan que el Espíritu Santo estuvo ahí presente. ¿Sí? Y desconocen la experiencia de nuestros pioneros de escudriñar profundamente como quien busca un tesoro escondido, cómo ellos se reunían noches enteras, estudiaban, oraban fervientemente y a veces dice que pasaban toda la noche estudiando. Se desconoce esta realidad. Y entonces ahora vienen unos jesuitas, agentes de Roma, y dan instrucciones para que los profesores de teología enseñen otros pilares. Y se dan el lujo de ellos ir a escuchar las clases de esos teólogos, cómo les enseñan a sus estudiantes las doctrinas jesuitas. En los seminarios teológicos adventistas están presentes los jesuitas, calificando la exposición del pastor con sus estudiantes, enseñándoles doctrinas jesuitas. ¿Y cuáles son esas doctrinas? Que la expiación terminó en la cruz, que no hay santuario literal, que Cristo vino con la naturaleza inmaculada como la de Adán antes de que pecara, la Trinidad, bueno, y que somos salvos nomás por gracia, sin obedecer,
que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Se ignora la experiencia, hermanos, de la verdad del santuario establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, en últimas, ¿a quién es que se está rechazando? ¿A la hermana White o al Espíritu Santo? Al testimonio del Espíritu Santo. Se lo está rechazando, se lo está pisoteando, se lo está contristando, se está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso se convierte en un pecado imperdonable. Nadie los va a convencer de pecado si rechazan la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, nosotros conocemos todo lo que sucedía y cómo ellos estudiaban vez tras vez. Y cuando llegaban a un punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, pues el Espíritu del Señor venía sobre mí, dice ella, y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Hermanos, esto lo hemos recordado, ¿cierto? Lo hemos recordado. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. De repente vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo, 1844, hasta cuando entremos en la ciudad de Dios. Ese plan, hermanos, esas tablas que ustedes tienen ahí en su casa, ese orden de los eventos finales. Ese es el mapa que Dios le mostró a la profeta, el camino que el pueblo de Dios debe recorrer hasta llegar a la ciudad, a la Nueva Jerusalén. El mapa de Dios, los eventos finales, los eventos proféticos, desde 1844 hasta el establecimiento de la eternidad, hermanos. Fue mostrado por el Espíritu Santo. Y entonces, dice ella, vi con toda claridad, sin hacer conjeturas, vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios y comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos, dice ella. Bueno, ya ustedes y yo conocemos la historia que ella dice, cuando los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Por eso, hermanos, ella misma escribió esta frase. Cuando nosotros estudiamos todos estos acontecimientos, llegamos a una sola conclusión. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hermanos, si estudiamos estas maravillosas verdades, es porque las queremos revivir, volver a vivir, volverlas a revisar y así tener una certeza, una seguridad que el Señor nos ha venido conduciendo y por lo tanto no tenemos nada que temer del futuro, hermanos. La victoria está ganada. La ciudad celestial nos está esperando. El Señor ha prometido librar a su pueblo, a protegerlo. Hermanos, echemos la suerte con Dios. Tiremos la red con Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, termino diciendo, la comprensión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la etapa final de su ministerio en favor de nosotros, tipificado por el ritual del santuario puesto en práctica por el antiguo Israel, suscitó solemnes sentimientos en los corazones de nuestros pioneros adventistas. ¡Qué alegría les dio saber esto! ¡Qué consuelo les dio! ¡Qué explicación tan clara del chasco habían tenido! ¡Qué seguridad de que ellos habían calculado bien los periodos proféticos y ahora se les había aclarado la situación! Las verdades eran tan claras, tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esta luz a otros.
Hermanos, esta misma experiencia la debemos vivir nosotros, ¿sí? Ahora nuestros ojos ven la realidad del santuario, ven la realidad del santuario literal de 2 departamentos, la eternidad de la ley de Dios, la reforma pro salud. Vemos los 7 pilares del adventismo genuino, vemos la justicia de Cristo, vemos tantas verdades, hermanos. Ahora tenemos la responsabilidad, hermanos, ¿sí? Tenemos estas verdades tan claras, tan grandiosas, tan vitales, ¿sí? Y aunque nos cueste creer, sobre nosotros, hermanos, ese puñado de adventistas historicistas que habemos en Colombia, sobre nosotros descansa la responsabilidad de que en este país, mis amados hermanos, de que en este país miles de personas lleguen a conocer estas verdades. Somos apenas un puñado de personas adventistas historicistas. En otros países hay otros hermanos. También ellos allá tienen esa responsabilidad. Y para la gloria de Dios, algunos hermanos, algunos amigos de otros países nos escuchan y les llegamos a ellos también con estas verdades. Y es un gran honor, hermanos, poder participar de estas verdades. Elena de White escribió acerca de la certeza de su posición. ¿Qué dijo ella? Hemos de afirmarnos en la fe. Hermanos, si estudiamos esto, no vayan a pensar que es por entretenerlos o porque el hermano Carlos no tiene que predicar. No, hay un objetivo detrás de esto, de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo, dice la hermana White, se nos presentaba un error tras otro. Hermanos, en este tiempo se está presentando un error tras otro. Hay doctrinas de demonios. Hay falsos adventistas, historicistas también, traidores, que venden la verdad. En lugar de comprar la verdad, la venden y se van a predicar doctrinas de demonio por amor al lucro, al dinero, ¿sí? Pisotean los 7 pilares de la fe adventista genuina. El adventismo está corrompido. Hay oprobio inclusive en el historicismo. Hay historicistas que dicen ser historicistas y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, enseñando una falsa reforma pro salud, enseñando matutinas corporativas, música católica, enseñando quiropraxis, reflexología. No son adventistas historicistas, aunque digan serlo, aunque digan que tienen las credenciales de adventistas historicistas y aunque nos digan a nosotros que no somos historicistas y que no nos reconozcan como historicistas, mis amados hermanos, el puñado de adventistas que vemos, tenemos credenciales del cielo. A nosotros no debemos esperar que en esta tierra un grupo de personas nos reconozca como historicistas. Al historicista se le reconoce por sus frutos, por su doctrina. Se nos prueba el espíritu. Y si hay algo que está en contra de la Biblia o de la doctrina pura, pues que nos lo hagan saber para corregirlo. Pero hermanos, hay algunos que se admiran de la doctrina de Jesús, se admiraban de la doctrina de Jesús y no tenían nada que decir de la doctrina de Jesús. Entonces inventaban otras cosas, ¿sí? Bueno, en aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. Está sucediendo esto ahora, hermanos. Solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a investigar las escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito. Hermanos, el poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe. Entre esos puntos de nuestra fe, hermanos, son los 7 pilares de la fe adventista. Entre esos está la purificación del santuario celestial,
y el templo de Dios en el cielo. ¿Sí? Al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaban sobre un fundamento sólido. Hermano, yo espero que estas predicaciones no sean en vano. Los poquitos que asisten a estos estudios, hermanos, esto nos tiene que ir eh, afirmando nuestros pies, asentándose sobre un fundamento sólido, ¿sí? Aceptamos la verdad punto por punto bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y se me daban explicaciones. Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Esta verdad del santuario, hermano celestial, esta verdad de la eternidad de la ley de Dios, esta verdad de la vigencia del santo sábado, fue y es una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando revisamos esta historia y vemos la manera como el Señor condujo a su pueblo en el pasado, pues no tenemos nada que temer. A menos que olvidemos, como dice la sierva de Dios, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Mis amados hermanos, mañana, Dios mediante, estaremos continuando con la historia, esta maravillosa historia del surgimiento del gran movimiento adventista. Estaremos revisando algunos puntos que llevaron al error en los cálculos, cómo ellos hicieron los cálculos y todo ese contexto, hermanos, para que nosotros sepamos la manera como Dios condujo a su pueblo y cómo les reveló estas preciosas verdades de los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Apreciado hermano, no sé si hay algún aporte, si hay alguna Hermano Carlos, pregunta. Hermano, hermano Alfonso, adelante. sí, hermano Carlos. No, ahora para decirles que yo estoy hablando con alguien que es un pastor, pero que lo sacaron de la corporación por un problema que tuvo. Él dice que todos los pastores, el 99% de los pastores saben y conocen la historia del adventismo, de la hermana Elena, y sino que ellos se hacen los sordos, los mudos, porque ellos no son dirigidos por ellos, sino que la orden viene de lo alto, del mando, del alto mando, entonces ellos no pueden actuar porque ellos deben ganar un salario, y si ellos se ponen en contra de eso, entonces ellos van a perder su empleo. Ahí está más de uno así, ¿sí? Hay más de uno que dice, yo estoy esperando es la pensión, pensionarme y tal luego para afuera, ¿sí? Entonces están es por el salario, es lo que están ellos ahí, y se hacen los sordos y los mudos. Eso pasa como cuando una familia adventista se dio cuenta en el conflicto de los siglos que el Papa era la bestia, y entonces ellos tenían un cura que era familiar y lo llamaron, hicieron un almuerzo y lo llamaron y lo, y lo encerraron entre todos en la casa y bueno, usted sí sabía que el Papa, su patrón es la bestia. Aquí léalo con el conflicto de los siglos para que usted lo lea y se dé cuenta con quién está trabajando usted. Digo, no me diga nada a mí, que yo de que entré aquí yo ya sé eso, sino que si yo me salgo de aquí, ¿quién me va a dar de comer? O ustedes me van a dar de comer. Entonces hay mucho, así como ese cura o como esos pastores, ellos conocen, sino que están allí por por el billete, por lo material, no les interesa la vida espiritual de ellos, ni mucho menos la de las ovejas. Sí, lamentablemente es así, hermanos. Hoy en día hay mercenarios, hay mercaderes del Evangelio, hay asalariados y la mayoría predican por precio. No les interesa la salvación. Pero bueno, nosotros somos honrados por Dios, privilegiados porque el Señor nos ha revelado estas verdades
nos ha sostenido y hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Hermanos, el Señor abre puertas para la gloria de Dios. Tenemos un gran desafío, una misión. Estamos pensando ya, hermanos, en que nuestros misioneros puedan llegar hasta Biotá, Cundinamarca, y que ellos puedan establecerse allí. Y que con la ayuda de Dios, en el mes de enero podamos hacer nuestro primer Congreso Nacional del Adventismo Historicista en Colombia, para la gloria de Dios. Hermanos, Amén. vamos a cantar este himno, Hermano vamos a Carlos. orar. Sí, hermana Ángela, escúcheme, adelante. Bueno, quería como mirando el razonamiento de la profeta del Señor cuando fue llevada en visión y vio el cuarto mandamiento, sí, que no había quedado clavado en la cruz. Y mirando el mismo razonamiento de Santiago 2:10, donde dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Miremos que es el mismo razonamiento de él, de Santiago, y del mismo razonamiento de la profeta del Señor, donde ella dice que donde hubiera quedado clavado en la cruz el cuarto mandamiento, pues obviamente por ende hubieran quedado clavados todos, ¿cierto? También me Así, llamó mucho la atención sobre cómo, o sea, qué tan rápido, comparando a eso, guay, digamos, haciendo como una pequeña ahí comparación con la oración de Daniel en Daniel 9, cómo de inmediato a Daniel se le contesta la oración y cómo de inmediato a los hermanos que se chasquearon, Nexon, Ira Nexon, y los hermanos que estaban con él, cómo se la pasaron unas horas orando y prácticamente horas después el Señor les contesta, no los deja en esa perplejidad y en su gran amor el Señor, me imagino los santos ángeles actuando de aquí para allá, de allá para acá, ansiosos de que ellos conocieran esa gran verdad y cómo el Señor actuó inmediatamente y les mostró. Pues para mí eso es algo maravilloso, como usted lo expresaba hace un rato. sí, hermana Ángela, sí, grandioso, ¿no? El Señor es poderoso, grandioso. El Señor se había colocado en el lugar de sus hijos fieles. Y ustedes se imaginan, hermanos, donde pase un día más que pase sin ellos conocer la verdad. Si de 500 que esperaban la venida del Señor, perdón, de 50,000 que esperaban la venida del Señor, quedaron 50. ¿Se imaginan ustedes donde el Señor permita que pasen unas horas más? Bueno, gracias a Dios que fue así, pero eso también, detrás de eso había un propósito, ¿no? Eh, el propósito del zarandeo, el propósito de probar la fe. Hermanos, el propósito de ver realmente quién es el que le sirve a Dios de todo corazón. Hermanos, escúchenme, yo quiero ir, cantemos este himno, oremos y quiero tomarles un par de minuticos más después de suspendida la grabación para tomarles una consulta, hermanos, acerca de estos misioneros que están esperando para salir a su sitio de destino. Cantemos y vamos a orar, hermanos. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo.
siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Por favor, si son tan amables, un par de hermanos que tengan la oración final, un hermano y una hermana o dos hermanas. Amén. Adelante, hermana Ángela. Y otro hermano o hermana, por favor. Amén, hermano. Amén, hermana Elisa. Entonces, adelante, hermana Elisa, y luego la hermana Ángela. Bueno, hermano. Vamos a arrodillarnos y entonces oramos. Oremos. Bendito y bondadoso Dios, muy buenas noches. Te damos gracias, mi Señor, por este programa que hemos podido escuchar. Y también, Padre, porque tú nos das tantas bendiciones todos los días. Denos, Señor, bendiciones espirituales que son las que más necesitamos, mi Señor. Quédate con nosotros y llénanos de sabiduría y entendimiento, Padre bueno. Te pido también por los hermanos enfermos del pueblo y también por los que están dentro de la iglesia adventista que no son todavía congregados dentro de tu pueblo, Señor, porque no han entendido o no sé por qué, Padre, tan solo tú lo sabes. Inquiétale la mente, Señor, porque dentro de ellos está mucho de mi familia, Señor. Están mis hijos, están familias de mía, Señor. Y así como la mía, hay muchos familiares de los hermanos. Señor, inquiétale la mente para que ellos puedan retirarse de allí y tomar tu palabra en serio. Quédate Amén. con nosotros esta noche. Bendícenos, Señor, espiritualmente y tennos firme de tu santa palabra, Señor. No nos sueltes de tus santas manos para que podamos seguir siempre con la fe en que es la única esperanza que tenemos de ser salvos, Señor. Danos, Señor, tu santa bendición. Acompáñanos y bendice al hermano Carlos, a la mamita, Señor, de él, que sea usted dándole la salud, Padre, porque este es el médico de los médicos, Padre Santo, y así también a muchos enfermos de nuestra familia, de nuestro pueblo, Señor, porque todos somos una familia. El pueblo de Dios es una familia
Entonces nos entregamos a usted, mi Señor, para que usted sea el que nos guía y nos dirige en todo momento. Te lo pedimos, Amén. Señor, no habiendo ningún mérito en mí, pero sí en los méritos santos y sagrados de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió para darnos Amén. salvación. Amén y amén. Amén. Bondadoso Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche venimos a ti, un grupo de hijos tuyos, primero que todo a darte la gloria, la honra y la alabanza. También para Amén. pedirte perdón por todos nuestros pecados, con los cuales te ofendemos a cada día. También te suplicamos que perfecciones nuestras vidas espirituales, que nos impartas la justicia de Cristo para poder vencer, ser victoriosos cada día, y que nos bautices con tu Santo Espíritu a cada momento para que podamos ser dirigidos por Él y podamos seguir cimentados en estas preciosas verdades que nos has dado después de 1844, donde has estado dirigiendo a tu pueblo cada día, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles, que nos mantengamos cimentados en estas grandes verdades que le mostraste a tu pueblo un poco antes y después de 1844, cómo escogiste a estos grandes hombres que eran muy dedicados, estudiando, consagrados a ti, Señor, y por eso te dignaste en unas pocas horas a responder estas oraciones de tu pueblo que estaban afligidos, que estaban llorando, mucha tristeza, la tristeza tan grande, Señor, y tú te compadeciste de ellos y a la vez de nosotros, porque estas verdades quedaron registradas para estas últimas generaciones que somos nosotros. Señor, síguenos dirigiendo, así como dirigiste a estos grandes hombres, como dirigiste a toda la cristiandad en todos los tiempos, Señor, para que tu Santo Espíritu sea el que nos dé esa sabiduría que necesitamos para comprender tu santa palabra. Dirige, Señor, a los misioneros que se van a dedicar a esta preciosa obra y que todos en nuestros lugares, en las ciudades donde vivamos, podamos con el tiempo, Señor, poder contar con algunos obreros o obreras para que podamos salir a hacer la obra misionera en todas las ciudades, los pueblos, las veredas, en todos lados, Señor, que sigamos adelante impartiendo estas preciosas verdades, Señor. Quédate con nosotros en esta noche, danos un buen descanso y que en el día de mañana nos levantemos a darte, a seguirte dando la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Amén. Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Amén.